El pulmón vegetal más importante del planeta se incendia en cifras récords. Ha generado problemas ya en Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú. Resulta que ha sido noticia a partir del día de ayer, cuando ya tenía 16 días en este proceso de incendio. Lo importante de todo esto es que las autoridades de Brasil han acusado o responsabilizado a ONGs que hacen vida en estos espacios sobre este ecocidio tan importante. Desde este espacio, incluso yo mismo he hablado acerca de la implementación de un nuevo delito penal internacional llamado ecocidio. Lo cierto es que para modificar el Estatuto de Roma del año 1998, los procesos son bastante complicados. Para incluir el ecocidio entre los 4 jinetes del apocalipsis, para convertirlo en 5 delitos penales internacionales, hay que pasar por el Consejo de Seguridad, la aprobación del secretario general de la ONU y luego la aprobación de todos los firmantes del Estatuto de Roma. Pero qué interesante sería que el ser humano planteara el ecocidio de forma moral y entendiera que es un delito en contra del medio ambiente y en contra de la humanidad. Veamos qué han dicho las autoridades de Brasil sobre este tema. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insinuó que las ONGs podrían haber provocado los incendios que afectan a la Amazonía y otras regiones de Brasil para llamar la atención contra su gobierno, pero el mandatario no explicó en qué basaba sus sospechas. Mientras tanto, grupos ambientalistas culpan al gobierno de Bolsonaro por el aumento de la deforestación porque aseguran que ha rebajado los controles en el país. Mientras Bolsonaro busca culpables, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea publicó un mapa que muestra el humo de los incendios que llega hasta la costa atlántica de Brasil. La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, que representa un tesoro ecológico que es amenazado por el fuego. La cuenca del Amazonas cubre casi el 40% de América Latina y se extiende por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam, Venezuela y un 60% está en Brasil. La selva amazónica cuenta con una biodiversidad única en el mundo. Una cuarta parte de las especies de la Tierra se encuentran allí. Además, proporciona el 20% de agua dulce no congelada en el mundo. El Amazonas es el río más grande y también el más largo. El bosque actúa como sumidero de carbono, absorbe más CO2 del que emite y libera así oxígeno, por lo que ayuda a regular el calentamiento global, pero su deforestación está reduciendo su capacidad de absorción. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, casi el 20% de la selva amazónica ha desaparecido y esto se está acelerando. La tasa de deforestación medida en julio fue 4 veces mayor a la del año anterior y sus principales causas son la ganadería, la construcción de represas hidroeléctricas y carreteras, la industria minera y los incendios forestales. 7:03 de la mañana. Vamos a comenzar nuestra jornada de entrevistas acá en Primera Página, por supuesto, con el contenido más importante a nivel internacional, el tema del incendio en la Amazonía brasilera. Nosotros para esto vamos a conversar con Fernando Jáuregui, él es ecologista y comunicador ambiental. Ambientalista y comunicador ambiental. Además, es quien conduce el espacio Ecoprácticas acá en nuestro canal y para nosotros es un honor contar con usted en nuestro programa el día de hoy, sobre todo porque la gente tiene una gran diatriba en su interior, porque esta situación, a pesar de que no ha sido tan mediática como puede haber sido otra realidad que ha vivido el mundo, preocupa muchísimo, sobre todo a quienes estamos en Sudamérica y sobre todo a quienes entendemos que existen pulmones ambientales o vegetales importantes como la Amazonia que tienen que ser cuidados. Y además cuando vemos declaraciones irresponsables de autoridades que pueden culpar a ONG sin tener ningún tipo de prueba, cuando realmente quienes deben ser estrictos con el cuidado del medio ambiente debe ser el Estado, que debe garantizar desde el Código Penal, por ejemplo, culpar o penalizar a aquella persona que cometa algún delito en contra del medio ambiente. Y con usted, colega y además conductor de Globovisión, es menester hablar de este tema. Bienvenido. ¿Cómo se puede controlar un incendio de 10.000 hectáreas de magnitud? Buenos días, Alín. Gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Yo quería empezar por explicarle a la audiencia qué perdemos con esos incendios forestales. No solo pierden los brasileños, América del Sur, sino el planeta. ¿Por qué? Los bosques, sobre todo de grandes extensiones, capturan carbono. De hecho, la madera está compuesta mayormente por carbono. Cuando hay incendios, ese carbono se libera, pero además esos árboles ya no captan el carbono.
que mayormente con el problema del cambio climático es generado por los vehículos automotores a gasolina. Entonces estamos perdiendo la limpieza del aire, producción del agua, porque inclusive el Amazonas es más importante por la producción de agua que por la captura de carbono. Recordemos que los ríos nacen en los bosques. ¿Qué perdemos? Una biodiversidad donde, si vamos a hablar no solo económicamente, sino a nivel del beneficio para la salud del ser humano, la industria farmacéutica está basada en la naturaleza, en los componentes activos de muchas especies. Entonces estamos perdiendo calidad de vida, estamos perdiendo economía, pero además de esto estamos perdiendo, y esto lo conecto con tu concepto del ecocidio, con la violación de un derecho humano básico fundamental, que es el derecho a un ambiente sano. ¿Qué significa esto? Que quienes destruyen el ambiente o bajo su autoridad lo permiten, son cómplices de violaciones de derechos humanos. Claro, hay un tema también bastante interesante. Ya que empezamos por lo que perdemos, vamos también a ver las causas de un incendio de esta magnitud, porque muchos dicen alguna botella que estaba por allí, le pega el reflejo del sol, lo que hacíamos de experimento cuando éramos niños, de prender una hojita con una botellita, con una lupa. Pero antes de comenzar el bloque nos decían que realmente esas no son las causas más importantes que pueden generar un incendio de esta magnitud, que pueden ser otro tipo de causas en donde el ser humano está incluso más implicado. ¿De qué se trata? Mira, por lo general los incendios son ocasionados por actividad humana, bien sea accidental, hice una fogata, no la apagué, o perdí el control de la fogata, o premeditado. En este caso, la gran sospecha, ¿verdad?, es que ganaderos y agricultores, tratando de expandir la frontera agrícola y pecuaria, queman el bosque para poder sembrar soya, por ejemplo, que le produce grandes dividendos a la industria agrícola de Brasil, sobre todo porque exporta, igual con la carne. Entonces, más allá de la acusación que hace el presidente Bolsonaro, que además en este año se ha aumentado un 80% la quema. 72.000 incendios en lo que va de año, esto es increíble. Un 80% más que el año pasado. Entonces, crea suspicacia que llegando Bolsonaro, que tiene un discurso antiambientalista, que él dice que no cree en el calentamiento global, empieza a ocurrir esto. Además, recordemos, Bolsonaro, además de haber sido militar, tiene una tendencia anticonservación del ambiente, y recordemos que durante la dictadura de los militares en Brasil en los años 60 y 70, fueron los que mayor intervención hicieron en el Amazonas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Él viene con este rasgo, este perfil personal, de personalidad, que viene de los militares, que más allá de las consecuencias es seguir órdenes y acatar órdenes. ¿Es controlable el incendio? A estas alturas no sé. Yo recuerdo que en los años 90 hubo una situación similar, no tan grave, también en Brasil, y hubo como un pool internacional para ayudar, inclusive de Defensa Civil de Venezuela se mandó un Hércules con personal y equipo adecuado para esto. Ojalá lo hagamos en este momento, aunque paradójicamente, y aunque no es tan visible, nosotros en Venezuela tenemos una de las tasas de deforestación más altas, ahora en segundo lugar por lo menos, de América Latina. Y esto ocurre no solo por los incendios, sino por la minería, especialmente en lo que se llama el arco minero. Claro, el arco minero no produce humo tan visible, pero produce una destrucción de gran importancia, sobre todo en las fuentes de agua. Claro. Además, la fauna de la Amazonia brasilera se encuentra totalmente en peligro, vulnerable, como la naturaleza en manos del ser humano, que es bastante vulnerable. Y yo quiero preguntar, ¿existe alguna manera, por ejemplo, de indemnizar a pueblos primitivos, de poder recuperar esas zonas, o eso se recupera de forma natural? Por ejemplo, la quema de esos espacios, ¿se vuelve a sembrar? ¿Se hace algo adicional para recuperarlo? ¿O la naturaleza es tan noble que se regenera de forma natural? Eso no lo vamos a ver en varias generaciones, porque fíjate tú, la complejidad de la biodiversidad de las selvas nubladas, selvas tropicales, es tal que si tú lo comparas el metro cuadrado con un bosque en Canadá o Estados Unidos,
el número de especies por metro cuadrado es ínfimo en esos bosques comparado con el que hay en esta selva. Entonces quizás usted en su casa se pregunte, bueno, pero a mí qué me importa un caimán que está tan lejos de mi casa, ¿no? Que además es peligroso, que es feo, para algunos es feo. Bueno, resulta que hoy en día se están haciendo estudios de por qué los caimanes y los cocodrilos no se infectan a pesar de las heridas que tienen por sus peleas y estando en aguas que no son cristalinas. De ahí se puede derivar una serie de antibióticos de nueva generación para esas infecciones, esas bacterias resistentes a los antibióticos que hemos usado hasta el día de hoy de manera además abusiva. Ya ven por qué es importante un caimán que está lejos de tu casa y que está viviendo lo que está viviendo ahora en el Amazonas. Otra cosa, la mayor parte del agua y la electricidad en Venezuela se originan en parques nacionales y reservas naturales. Entonces, cuando atentamos contra el Amazonas, estamos atentando en este caso también contra fuentes de agua, fuentes de electricidad, de biodiversidad. Y ya hay que entender que el Amazonas, quizás usted en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, bueno, eso es allá, pero aparte que le afecta al planeta completo. ¿A Venezuela? No, al planeta, y en primer lugar, fíjense que ya se reportó que Ecuador y otros países están siendo afectados. Así es. ¿Qué pasa? El incendio no ve el mapa y dice, yo en la frontera con Perú o con Colombia del Amazonas no voy a quemar. Entonces, además de eso, toda la interacción, porque es una red viva que hay en esa selva, está afectando hasta nuestra parte amazónica en Venezuela, de la cual, por cierto, nosotros suscribimos el Pacto Amazónico. Así es un territorio que nos conecta, además que nos interconecta. De hecho, en la Asamblea Nacional hay un grupo de diputados dedicado al tema del Amazonas. O sea, correcto. Es decir, nosotros estamos interconectados por esta selva tan importante para el mundo y precisamente voy al caso venezolano. ¿Qué nos podría pasar a nosotros respecto a este tema, por ejemplo? Bueno, mira, cuando este tipo de cosas pasan y no hay ningún tipo de cambio de aplicación, se tiende a generalizar la conducta a otras partes de los países que tienen el Amazonas. Porque si estamos hablando que el Amazonas brasileño es el mayor pedazo del Amazonas y que las autoridades hasta ahora están teniendo la reacción que han tenido, lejos de mandar recursos para tratar de amortiguar el incendio, ese fenómeno de indolencia hacia el resto de la destrucción del Amazonas pues se puede contagiar y es lo que genera tanto peligro, ¿no? Claro, ahí empieza la responsabilidad individual, donde los ciudadanos debemos de activarnos. Por cierto, mañana a las 10 de la mañana, la misma gente de la plataforma contra el arco minero está convocando a las 10 de la mañana en la Castellana, en la Embajada en Brasil, a una concentración para justamente como ciudadanos generar presión. Un último mensaje para el ser humano, tenemos 30 segundos. Bueno, se trata no de salvar el planeta, sino la especie humana. Si nosotros continuamos destruyendo el ambiente, estamos destruyendo nuestro medio de vida. Y recuerde que si usted no participa, ni el país ni el planeta van a mejorar. Ya lo escuchaban, era Fernando Jáuregui, conductor del espacio Ecoprácticas en nuestro programa. Y ustedes ya lo saben, se los dije en la primera parte, la naturaleza realmente no necesita del ser humano, pero el ser humano solamente depende de ella para vivir, para respirar, para preservarse. La raza humana está en peligro con esta quema. Y no solo con esta, con las 72.000 que se han generado durante el año. Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar y tenemos que entender que esto es un cargo moral. Si lo legal no hace nada, por lo menos que lo moral tome lugar y haga lo correcto. Nos vamos a un corte y abrimos con más de Primera Página.